Estamos hablando de la necesidad de la sociedad centroamericana, expresada particularmente en los países que el 15 de septiembre del año 1821 fueron declarados independientes de la Corona de España. Son sociedades que a lo largo ya cerca de 200 años vivimos expoliados por una soberanía construida a partir de reducidas élites. Podemos decir que soberanía es la carencia del poder de los pueblos centroamericanos para tomar sus propias decisiones, porque esa soberanía ha estado en manos de unas élites que desde mi punto de vista tienen dos características. La primera característica es que son élites que a lo largo de 200 años han vivido bajo la preocupación de prevenir que el pueblo tome sus propias decisiones. Esa es la primera característica. Y la segunda característica son élites que han vivido serviles a las decisiones de potencias extrañas a Centroamérica. Si usted me permite explicar brevemente, en el artículo introductorio del Acta de Independencia de 1821 se dice que se apuran a firmar el Acta de Independencia para prevenir que el pueblo se lo tome por su cuenta porque traería terribles consecuencias. Sometidos, subordinadas, dominadas, estar a remolque de las decisiones de otros sectores. De manera que los sectores populares, las inmensas mayorías centroamericanas a lo largo de 200 años han vivido sometidas a decisiones extrañas a sus propios intereses y por lo tanto están condicionadas por una mentalidad y por unas decisiones que vienen de fuera. Por lo tanto, uno de los rasgos de los movimientos sociales de los sectores mayoritarios de la sociedad centroamericana es vivir esperando que de afuera vengan las respuestas, que de arriba vengan las soluciones. Cuando nosotros hablamos de soberanía desde la perspectiva de los pueblos, estamos hablando que hay que romper el paradigma clásico de soberanía, entendida como el poder de decidir desde arriba, desde afuera, en contra de los intereses populares y con el poder entendido como dominio, como control, como aplastar. Entendemos nosotros que romper el concepto de soberanía es inmediatamente unirlo con la necesidad de construir un nuevo paradigma de soberanía. ¿Basado en qué? En un poder de los pueblos para tomar sus propias decisiones, para tomar sus decisiones sobre sus vidas, sobre sus territorios, sobre sus bienes, sobre sus estados, sobre su presente y sobre su futuro. Un poder también que rompe el paradigma tradicional de poder que domina, que aplasta, que oprime, por un poder basado en la solidaridad, basado en provocar cambios significativos en los demás y en el entorno a partir de la horizontalidad, a partir del respeto a los derechos de los demás y el respeto a los derechos de la naturaleza. Es que fundamentalmente los estados centroamericanos vienen de una larga tradición justamente de la corona española y de la ruptura de los criollos de la corona española. Pero además son estados entendidos a partir de los intereses de esas reducidas élites. No son tanto estado-nación, sino son estados, como lo llama Pérez Baltodano, un estudioso nicaragüense, estados conquistadores, es decir,
condicionados a los intereses, a las arbitrariedades de pequeñas élites que subordinan la institucionalidad y subordinan las leyes a sus intereses particulares. Esos son los estados que se han ido configurando a lo largo de 200 años y que conciben la soberanía, insisto, a partir de estas reducidas élites. ¿Cuál es el desafío? Necesitamos estados robustos que funcionen a partir de su propia institucionalidad y particularmente con el imperio de la ley, para que entonces se abandonen los personalismos, las decisiones arbitrarias y podamos avanzar hacia la construcción de propuestas del ámbito de lo público a partir de la búsqueda del bien común. Sí, efectivamente lo que necesitamos es construir una propuesta de sociedad a partir de procesos endógenos, a partir de procesos que efectivamente respondan a aspiraciones y necesidades, ahí sí, soberanas de los pueblos, en donde no tengamos ni pueblos que están esperando que de arriba vengan las soluciones, ni élites que estén esperando a responder a las necesidades e intereses de potencias extranjeras. Es decir, tenemos que romper con el servilismo y tenemos que romper con esa tendencia a prevenir cualquier cambio que venga de los diversos sectores de la sociedad hondureña. Por lo tanto, soberanía, al final de cuentas, la estamos entendiendo como el poder adquirido por los pueblos centroamericanos para tomar sus propias decisiones sobre sus estados y desde sus estados, sobre sus territorios, sobre sus bienes, para sus vidas, para el presente y para el futuro. Nosotros estamos actualmente impulsando procesos de debate para tratar de romper con la visión localista, nacionalista. ¿Cómo se rompe? Abriéndonos hacia una visión centroamericana. Una visión centroamericana que a su vez respete las diversidades de cada uno de los países e incluso las diversidades culturales, étnicas y de género, pero que a su vez podamos ir avanzando a la construcción de un proyecto común que tenga que ver con, uno, la construcción, como dije, un Estado sólido. Segundo, un modelo de desarrollo que esté basado sobre el generar riquezas que se producen colectivamente, pero también son apropiadas colectivamente, y de un modelo de desarrollo que depende de las enormes necesidades internas de nuestros países, pero que respeta también los derechos de la naturaleza. En ese sentido, un modelo que rompa con el extractivismo, porque el extractivismo es esa industria que quiebra los derechos humanos y quiebra los derechos de la naturaleza. Por lo tanto, cuando estoy hablando de soberanía y cómo construirla, estoy pensando en un Estado sólido, en un modelo de desarrollo basado en necesidades y producciones internas y educación y salud para las inmensas mayorías, y en tercer lugar, procesos de participación ciudadana. Que rompa con el individualismo y que rompa con las decisiones elitistas, sino procesos de participación ciudadana colectivas para que entonces podamos construir el ámbito de lo público efectivamente como un derecho desde el bien común. Sin embargo, están los pueblos, y están los pueblos sufridos, y están unas élites que aplastan a los pueblos con sus proyectos para buscar la máxima ganancia al menor costo posible, y están las potencias, en este caso Estados Unidos particularmente, que nos somete. Y por otra parte están los pueblos con ansias de libertad.
Yo creo que en este sentido la soberanía toma el rostro de lo que podemos llamar la utopía, que como nos recuerda Galeano, nos permite poder estar caminando. Y mientras vamos caminando, nos vamos haciendo pueblo en ese camino por construir soberanía. En ese sentido, yo creo que más bien la soberanía es una realidad y una demanda por construir que creo yo que nos pone en movimiento, despierta la creatividad y genera encuentros. Y la soberanía está unida también a otro elemento fundamental, y es el concepto de pueblo, entendido no como población, no como masas, no como aglomeración de gente, ni siquiera como referencia geográfica, sino entendido como el encuentro permanente de los diversos sectores que, tomando conciencia de ser oprimidos e identificando a las élites como sus opresoras, se deciden a poner en marcha procesos de liberación. Por lo tanto, el trabajar por construirnos como pueblo es la condición para avanzar a la construcción de propuestas de soberanía. Y al mismo tiempo una propuesta de soberanía que rompa con el modelo paradigmático de poder. Porque si mantenemos el poder en la concepción paradigmática de poder tradicional, podemos hacer cambios, pero vamos a repetir las mismas prácticas opresoras, como tenemos ejemplos incluso muy cercanos aquí en Centroamérica. Por lo tanto, yo resumo diciendo, la soberanía es una oportunidad, ya que estamos en los umbrales del Bicentenario, es una gran oportunidad para que nos encontremos, que podamos trabajar en torno a qué estamos entendiendo por soberanía, soberanía, cómo lo unimos con romper con el concepto de poder y trabajar un nuevo concepto de poder y un nuevo Estado que sea sólido, que institucionalmente respete los derechos de todo el mundo, que incluso avancemos hacia un Estado laico y finalmente que nos vayamos con ese proceso haciéndonos pueblo en el camino hacia la liberación. Bueno, por ejemplo, tenemos el caso de Nicaragua. Hubo un proceso interesante en el siglo XX de liberación con una importante participación popular y que tenían en la mira el derrocamiento de una dictadura. Fueron procesos con una participación inmensa de la juventud, entusiasta, que además creo que iban entendiendo que la soberanía se construía justamente a partir del respeto a los derechos de los diversos pueblos. Bueno, 40, 50 años después, la experiencia amarga nos dice que esa experiencia de amplia participación popular, al no romper con la lógica tradicional de poder, repitió el modelo antiguo y hemos caído de nuevo en una especie de dictadura, igual a la dictadura a la que se quiso derrocar con la búsqueda de construcción de soberanía. Luego tenemos experiencias interesantes a nivel local. Por ejemplo, hay comunidades, municipios en Guatemala, en Honduras, aquí mismo en El Salvador, que han luchado y están luchando por romper con los proyectos extractivos mineros. Eso ha llevado a desarrollar importantes experiencias de participación ciudadana, colectivas, y han presionado incluso a sus gobiernos locales para que, por ejemplo, declaren municipios enteros libres de la explotación minera. Esos son procesos de construcción de soberanía locales. Nosotros conocemos en Honduras un proceso interesante de lucha contra la privatización de las carreteras públicas a través del modelo de peajes concesionados a compañías transnacionales. Hubo experiencias a lo largo de 2 años de comunidades que se plantaron en un peaje y finalmente lograron que el 98% de los vehículos que transitaban por ahí se resistieran y se negaran a pagar el peaje. Finalmente incluso un grupo de personas derribaron el peaje. Esas son experiencias concretas, históricas, locales, de construcción de soberanía. Y eso nos indica que es posible construir propuestas soberanas
a nivel nacional y por qué no pensarlo también propuestas de soberanía a nivel centroamericana. He ahí el enorme e interesante y rico desafío para los pueblos centroamericanos. La toma de conciencia de que esos proyectos no le benefician, de que esos proyectos no fueron consultados, de que esos proyectos respondían a intereses extraños a ellos mismos. Y esa conciencia de estar ante algo extraño llevó a encontrarse unos con otros, a descubrirse que todo el mundo era afectado y por lo tanto conjuntarse y a tomar iniciativas. Y una vez que se fueron tomando iniciativas, estuvo el proceso de acompañamiento y de formación a través de medios de comunicación locales, a través de dirigentes de base. Y un dato interesante de las experiencias que yo le estoy conociendo, la inmensa participación de dos actores, los jóvenes y las mujeres, que fueron las que más se mantuvieron durante 24 horas, durante 2 años enteros, sosteniendo la lucha local por impedir que se revirtiera el proceso de los peajes para que continuaran funcionando. Yo creo que los procesos de soberanía y avanzar hacia esa construcción de soberanía es impensable sin la juventud y sin las mujeres. Creo que podemos llamar las nuevas generaciones convocadas para que nos conduzcan, para que nos lideren los procesos. Porque además ahí mismo va el germen de las nuevas generaciones y va el germen de las nuevas relaciones de género.